yo pensaba que no es cierto cómo a nosotros, hombres y mujeres, nos encanta estar compitiendo unos con los otros. Por ejemplo, ¿quién es más inteligente, los hombres o las mujeres? Ah, ¿quién juega mejor al fútbol? Pues mira, yo encontré ese vídeo en YouTube. No es que sea mi opinión, ¿vale? Pero no sé si lo has visto alguna vez. Me llamó la atención de lo que pasa en esta escena real, verdadera, que realmente pasó, ¿vale? Creo que lo tenemos. Fijaos que es una entrada muy estrecha y viene una persona conduciendo. Veamos qué es lo que pasa. Lo interesante, claro, es que hay alguien conduciendo. La pregunta es si es un hombre o una mujer. Momentos de tensión. Hasta que de dentro sacan un bolso. Ah, sí, sí es una mujer. Pero, pero eso no es mi opinión, porque hay quien diga que los hombres conducen mejor que las mujeres. ¿Os parece que eso sea cierto? Hombres, ¿os parece que eso sea correcto? Pero también a las mujeres les encanta picarnos. Yo leí algunos chistes femeninos, por ejemplo, para no decir otra cosa, que decían, ¿en qué mes los hombres hacen menos tonterías? En febrero, solo tiene 28 días, por ejemplo, ¿no? ¿O en qué se parecen los hombres a las alfombras? Los tenemos a nuestros pies, ¿no? ¿O qué se parecen los hombres a las nubes? Cuando se van, queda un día estupendo. Luego, ¿cuál es la única diferencia entre un hombre ideal y una mujer ideal? Que la mujer ideal sí que existe. Mujeres, un aplauso, por favor, ¿eh? Aunque no sea mío. Este es el peor, ¿eh? ¿Cuándo pierde un hombre el 90% de la inteligencia? Cuando se le muere la mujer. Y el otro 10% cuando se le muere el perro. O sea, que a las mujeres también les gusta. El hecho es que si tú y yo estamos aquí es porque un día un hombre y una mujer hicieron algo, ¿no? Claro, recibieron la visita de una cigüeña, tuvieron una relación sexual. Y lo que vamos a estar reflexionando juntos es sobre esta serie que comenzamos. Es nuestra primera serie en C29. ¿Qué es una serie? Es algunas reflexiones a partir de la Biblia que están conectadas de alguna forma. Y estaremos pensando hoy sobre sexo, el próximo domingo sobre fama y el siguiente sobre dinero. Que tenemos poco, pero bueno, hablemos de eso. Así que hoy comenzamos a pensar, claro que no hablaremos de todo, pero sí algunas reflexiones a partir de la Biblia, de la sexualidad humana. Y yo no sé si estarás de acuerdo, pero creo que sí, cuando digo que vivimos en un mundo que está obsesionado con el sexo, ¿o no es cierto? O sea, yo pensaba, si recibiéramos la visita de seres de otros planetas, con esto no estoy diciendo que existan, pero supongo que visitaran el planeta Tierra y observaran nuestra manera de vivir, nuestra televisión, nuestras películas, nuestras músicas, nuestras opciones de vida, creo que nos dirían lo siguiente: uno de vuestros dioses es el sexo. Por ejemplo, fíjate en esta, no sé si alguno de los chicos os gusta, Men's Health es de las revistas más conocidas para hombres. Es interesante que sus portadas siempre
o casi siempre la palabra sexo está destacada. ¿Por qué? Pues eso vende. A las mujeres, por ejemplo, quizás os gusta esta revista, Cosmopolitan, ¿vale? Y como ves, pasa lo mismo. Encuentras que esa palabra está destacada para que eso se venda. La siguiente, porfa. José, leía de uno de los últimos, álbums que sacó Lady Gaga, que es de las cantantes más conocidas actualmente. Y el periódico decía que lanza un nuevo disco plagado de referencias al sexo. Eso fue en 2013. Sin embargo, ha tenido mucho éxito también sus canciones. La siguiente, porfa. Salió esa portada, José, en Newsweek, una importante revista de Estados Unidos, en el cual hablaba de la epidemia de la adicción al sexo. Y en esa revista también decía que 40 millones de personas al día en Estados Unidos se están metiendo en páginas web pornográficas. O sea, un 13% de la población de los Estados Unidos. Claro que en España eso no pasa. En España solo el 39% de los hombres consumen prostitución. Nada más. Mayor índice de la Unión Europea. Vivimos una sociedad que está obsesionada con el sexo. Fíjate en los programas de televisión, fíjate en las películas, en nuestras canciones, en nuestras bromas, en los kioscos, lo que vende realmente. Está relacionado, los comerciales que vemos en la tele, ¿no es cierto que están relacionados al sexo? ¿Y te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado de dónde viene esa obsesión que tenemos con la sexualidad? Quizás alguno decía, pues es que es bueno. ¿Lo has experimentado alguna vez? Digo, pues estoy casado, sí. Hemos experimentado algunas y varias veces. Y sí, hay placer en el sexo. Pero lo que vivimos en nuestra sociedad no es solo una búsqueda de placer. Es una obsesión. ¿No es cierto? Ahora, a mí me llamó la atención lo que escribió Jacques Ellul, un conocido sociólogo francés, en homenaje a Timoteo, ¿vale? A veces de Francia salen cosas interesantes. Y, por ejemplo, no, es broma, Timo, también salió el croissant, ¿vale? No es cierto. Jacques Ellul dijo lo siguiente: nuestra obsesión moderna con el sexo es un síntoma de una ruptura en la intimidad. Nuestra obsesión moderna con el sexo es en realidad un síntoma de una ruptura en la intimidad. Quizás, más que el placer del sexo, lo que realmente necesitamos y deseamos es experimentar una profunda y sincera intimidad. ¿No lo crees? Ahora, algunos quizás podamos decir, pero ¿qué tiene que decirnos la Biblia sobre eso? Porque me da la impresión que cuando hablamos de Dios, no podemos hablar también de sexo. Y creo que a veces la gente tiene razón al vernos como cristianos, como gente que no sabe disfrutar o aprovechar o lidiar con nuestra sexualidad. Porque muchas veces en la historia de la iglesia, hay que reconocerlo, no lo hemos hecho bien. Yo leía algo que me pareció interesante, o sea, hace ya siglos, pero en la iglesia católica habían establecido días en los que la gente no podía tener relación sexual. ¿Vale? Por ejemplo, se prohibió el sexo los jueves porque fue el día en que Cristo fue arrestado para luego ser crucificado. Pero después se prohibió los viernes porque es el día de su muerte. Luego el sábado porque se celebraba a María. Luego los domingos porque era el día de los santos. Y luego los miércoles también por otras razones. Y luego habían periodos de ayuno. Habían 40 días de ayuno antes de la Pascua, antes de la Navidad, antes de Pentecostés y otras fiestas. O sea que al final alguien lo estuvo contando. Habían 44 días para que tuvieras relación sexual al año. Eran días que podías tenerlo de acuerdo a la iglesia.
Y reconozco, claro, que eso pues no está en la Biblia. Pero muchas veces, y también reconozco que nuestra reacción o relación con personas que piensan de formas diferentes sobre la sexualidad, a la manera cristiana de verlo, muchas veces nuestra reacción no ha sido la correcta, no ha sido la de amor y de diálogo. Yo lo reconozco. Pero con eso, quiero decir que la Biblia tiene muchísimo a decirnos sobre nuestra sexualidad. Y yo quisiera invitaros a que viniéramos juntos al primer libro de la Biblia, cuyo nombre es Génesis. Génesis en realidad quiere decir comienzos. Y vamos a ver el comienzo de nuestra historia, porque creo que de ahí podemos beber lecciones muy profundas que nos ayudan a entender lo que Dios realmente desea para nuestra sexualidad. Y quizás podemos encontrar, y yo creo con toda certeza, elementos que nos pueden ayudar en una sociedad que está enferma en su obsesión con el sexo. Así que nos vamos al primer capítulo de Génesis, que es el capítulo 1. Muy bien, Génesis 1. Si tienes tu Biblia o lo tienes en el móvil, quiero invitarte a que lo puedas abrir conmigo. Si no, en las mesitas tenemos algunas Biblias. Por cierto, si no tienes una en tu casa, te la puedes llevar, ¿vale? Y si ya tienes una, te cuesta 35 euros. Pero, no es cierto, pero de verdad queremos regalarte una, si no la tienes, ¿vale? Pero que me puedas acompañar, ¿vale? Y quiero leer algunos versículos de Génesis 1, Génesis 2 y Génesis capítulo 3. Génesis es un libro que nos describe más que la manera como, aunque también lo hace, nos recuerda que antes de algo había alguien. Y nos dice Génesis 1, 26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora nos vamos al capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Gracias a Dios. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Versículo 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer. Un fuerte aplauso, hombres. Más fuerte, dice April. Y se la presentó al hombre, el cual exclamó, versículo 23, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Un paréntesis, chicos, aunque Adán es un hombre que quizás podemos admirar por algunas cosas, por otras no. Por ejemplo, cómo recibe a la mujer. ¿Te puedes imaginar a Eva la primera vez que se va a encontrar con Adán? La primera vez que Adán se va a encontrar con Eva, la chica de tu vida, la miras y le dices, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi... Hablas algo de su, qué sé yo, de su belleza, admiras algo, pero no dices estas palabras exactamente. O sea que ahí te dejo algo para que no le sigas el ejemplo de Adán, por lo menos con sus palabras, ¿vale? Pero versículo 24 nos dice que por eso el hombre deja a su padre y a su madre, no a su mujer, no, pero, y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Y en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora el capítulo 3 nos dice algo interesante. ¿Estáis conmigo todavía? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín?
Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia, eso es interesante, de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y para terminar, versículo 21 del capítulo 3. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. A mí me llama la atención esta extraordinaria narrativa del inicio de la creación de Dios, porque en primer lugar nos recuerda lo siguiente: Dios es quien crea las relaciones. ¿Te lo has planteado antes? Es interesante que cuando Dios decide crear al ser humano, utiliza la expresión en plural y dice, hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Con Él mismo, en la persona del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es uno, pero existe en tres personas divinas. No lo podemos explicar, pero lo podemos creer. Dios es uno y es tres. Y por tanto, Dios existe desde siempre y para siempre en una relación perfecta. Dios es uno, pero Dios es una relación. Así que cuando Dios crea, Dios no crea porque le falte. A Dios no le falta nada. Dios crea porque le sobra. Y Dios crea para reflejar y manifestar su amor y su gloria. Y lo que el Hijo y Espíritu, el Padre, Hijo y Espíritu viven de eternidad a eternidad, Él crea al ser humano y crea al ser humano para una relación personal con Él y con otra persona. Y así estas tres partes también reflejan la misma Trinidad, que es un término que utilizamos, no está en la Biblia, pero lo utilizamos para intentar describir esa realidad de un Dios que es tres. Así que Dios es el creador de las relaciones. Y a mí me llama la atención, en segundo lugar, también, que cuando Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer, Dios nos crea como somos, con nuestros deseos y con la capacidad de disfrutar placer. O sea que Dios es el creador del sexo, ¿no es verdad? Y eso es importante, es tan obvio quizás para algunos, pero es tan importante recordar que Dios mismo, cuando sueña con la raza humana y cuando Dios crea al ser humano, Dios nos hace como somos. No fue Dios quien hizo a Adán como lo hizo y a Eva como lo hizo, de tal forma que cuando se encontraron, pues pasó lo que pasó. Y el hombre tiene lo que tiene y la mujer tiene lo que tiene y vivimos nuestra sexualidad porque hay un Dios que creó el sexo. Y no sé si lo has considerado, pero Dios en realidad ha creado todos los placeres. Todo lo bueno que existe lo ha creado Dios. Si podemos disfrutarlo, es porque Dios lo creó. Dios es quien crea la sexualidad humana. Ahora, algo importante que tenemos que recordar aquí, de acuerdo a la Biblia, es que aunque Dios nos haya creado en armonía con Él y con los demás,
y somos seres que fuimos creados en armonía también con el mundo en el que estamos, el ser humano decide desconectarse de Dios. El ser humano decide quitar a Dios del trono de su corazón y ponerse a sí mismo en ese lugar. Dios les dice, no hagan eso, como Dios nos dice, no hagáis eso, y van y lo hacen. Y amamos a otros o a otras cosas más de lo que amamos a nuestro Creador. La Biblia lo llama de pecado. Y rompemos las leyes que nuestro Creador nos ha dado con amor para que podamos vivir de esta forma y vivamos lo mejor que la vida pueda ofrecer. Pero cada vez que tú y yo decidimos hacer lo contrario, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, yo sé cómo vivir mejor que tú sabrías decirme cómo vivir. Así que nos vamos por este camino. Y la realidad es que el pecado en la vida humana rompe las conexiones que tenemos en todos los aspectos. El pecado afecta nuestra relación con Dios, nos separa de Dios. Pero el pecado también afecta nuestras relaciones interpersonales. Y el pecado también afecta nuestras relaciones personales y con nosotros mismos. Y es interesante que de acuerdo a la narrativa bíblica, después del pecado humano, y todos nosotros nacemos en esa situación y lo hacemos nosotros mismos, vivimos una tensión existencial dentro de nosotros. Es como si algo estuviera roto. Hay una necesidad básica existencial de todo ser humano. Es como si yo estuviera desconectado de algo o de alguien. No sé si lo has sentido alguna vez. Pero consciente o inconscientemente, lo que hacemos en la vida es buscar esas conexiones. Es buscar reconstruir. Buscamos volver a nuestro estado original como Dios nos había creado. Y lo que hace el pecado también es que ahora lo que Dios nos ha dado para disfrutar como placeres, lo cogemos y en nuestra búsqueda por la conexión, hacemos de esos placeres nuestros dioses. Y buscamos en eso la satisfacción que solo Dios puede darnos. Por eso me llama mucho la atención el hecho de que vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la gente mira a Dios o a la Biblia como gente que reduce la sexualidad humana, que limita la sexualidad humana, que limita el placer humano, ¿no es cierto? Pero en realidad, lo que la Biblia nos recuerda es que el pecado es quien lo hace. Dios tiene un plan enorme, integral para el ser humano. Y lo que vemos en nuestros días es que al reducir el sexo a lo que le hemos reducido, nos estamos obsesionando con él y buscando en él lo que solo su creador puede ofrecer. Y en la mayoría de las veces no nos damos cuenta de eso. Es interesante. A mí me llama la atención, no sé si lo has visto alguna vez, una película que se llama Una mente maravillosa. Beautiful Mind, una de las películas que a mí más me ha gustado, incluso ha sido considerada la mejor película en su año. Cuenta la historia de Nash, un brillante, un genio de la economía, pero un hombre a quien le costaban las relaciones interpersonales. ¿Alguien ha visto la película? ¿Sí? ¿Alguien le ha gustado? Hay una frase ahí que, perdona si eso te suena un poco fuerte, pero es lo que dice. Porque yo creo que aunque suene fuerte, es como quizás hoy en nuestros días y en nuestra sociedad vemos las cosas. Hay un momento en el que él llega para hablar con quien sería su mujer y le dice lo siguiente en la película. Mira, no tengo palabras para expresar lo que sea necesario para llevarte a la cama. O sea que vamos a fingir que he dicho yo esas cosas, vamos a saltarnos esos pasos y vamos directamente a intercambiar fluidos de nuestro cuerpo. Madre mía.
Pero lo que vemos reflejado en ese, no diálogo, en esa expresión, es una visión reduccionista de lo que es el sexo, como algo biológico. O sea, yo quiero el placer físico, así que vamos a eso. Aunque a nosotros nos cause una reacción, madre mía, pero qué asco, ¿cómo puedes decir algo? ¿Has considerado que esa es la manera como los programas en la televisión, como nuestras canciones, como tantas de nuestras películas y como la manera de la mayoría de la gente vivir? Está diciendo lo mismo. Lo que quiero contigo en realidad es un placer físico y biológico que el sexo me puede proporcionar. Así que no hay problema, acuéstate con alguien esta noche, mañana con otra persona. No hay problema, tengamos una relación muy casual. Tú me das placer, yo te doy placer y mañana seguimos con nuestras vidas, no pasa nada. O como el 39% de los hombres hacen en España, pues visito una página web o una mujer que me pueda dar el placer biológico sexual que necesito y que deseo, y mañana pues no me importa quién eres, a ti no te importa quién soy, disfrutemos nuestra sexualidad. Me llama también la atención lo que escribió Philip Yancey, cuando dijo más o menos que no conozco mejor ejemplo de nuestro enfoque reduccionista de la vida que la manera como vemos la sexualidad humana. La verdad es que en el mundo de hoy, sin querer generalizar, la obsesión sexual que vemos es en realidad una reducción de la sexualidad humana, donde el sexo es solamente un acto físico y biológico. Te acuestas con alguien, tienes una relación con alguien que es algo físico y te da algún tipo de placer y tú le das también un placer, y eso es la manera como vemos nosotros, la mayoría, nuestra sexualidad. Y a mí me parece revolucionaria la perspectiva bíblica, porque va contracorriente. Porque cuando leemos la narrativa de la creación, lo que yo escucho el Creador decir es: decís que yo he reducido la sexualidad humana y la he limitado. No, 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 no. Es lo que estáis haciendo vosotros con vuestras vidas y con vuestros cuerpos. Estáis reduciendo la sexualidad a un acto físico, cuando lo que yo he ofrecido y soñado es que podáis experimentar la sexualidad en su más amplia dimensión y podáis entender que el sexo no es solo un acto físico. Cuando te conectas con alguien de manera sexual, también te conectas con alguien de manera emocional y aún más profundas, como no podamos describir. ¿No es interesante que una persona que sufra un abuso sexual no es afectada simplemente físicamente? Esa persona lleva un trauma emocional, un complejo por a veces toda la vida. Pero no es solo un acto sexual, que no querías, vale, pero no, el sexo no es solo un acto físico. Es mucho más que eso. Y cuando el Creador nos crea, nos diseña de tal manera que tú puedas disfrutar el placer físico del sexo, sí, pero dentro de una forma y un diseño que Él ha creado para que tú lo puedas explorar y vivir de la mejor manera posible. Y esa mejor manera posible la diseñó Dios. Cuando para el hombre hace una mujer y les dice que entren en una unidad que es tan profunda que no tenemos palabras para describir. Y va mucho más allá de una unidad física, porque involucra una intimidad emocional, involucra una intimidad de vida, involucra una intimidad de futuro, involucra un compromiso, involucra una fidelidad, involucra un espacio seguro en el cual yo sé que ella realmente me ama y yo le amo, y por tanto podemos celebrar también nuestra sexualidad, entendiendo que lo que haremos y lo que hacemos es mucho más que un acto físico. Hay mucho más en juego en nuestra vida sexual que el acto físico. Pero como seres humanos escogemos reducir el sexo a una actividad física sin compromiso, sin fidelidad, sin pensar en el futuro,
sin importarnos con la otra persona, lo que hacemos es reducir nuestra sexualidad. Y la enfermedad, quizás de las principales que nuestro mundo hoy sufre, en su obsesión por el sexo, es un reduccionismo de la sexualidad humana. Creo que estaba correcto G.K. Chesterton cuando dijo: todo hombre que llama a la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios. Porque lo que realmente necesitamos y deseamos no es solo unos minutos de orgasmo o de un acto sexual con alguien. Lo que tú y yo realmente queremos son conexiones. Queremos relaciones íntimas. Queremos volver a ser lo que éramos al inicio. Queremos al Creador. Y queremos intimidad con alguien que nos haga sentir y ser todo lo que podemos sentir y ser. Y eso no lo encontramos en una sexualidad reduccionista que muchos estamos viviendo en nuestros días. Pero como en todos los placeres de la vida, por ejemplo, comer, ¿a alguien le gusta comer? Lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes comer 3 kilos de carne en una comida o a las 3 de la madrugada. No te va a hacer muy bien. ¿Te has fijado que los placeres existen para ser disfrutados de determinada manera? Con el sexo no es diferente. Dios diseña el sexo para ser disfrutado y vivido en su máxima expresión dentro de una manera. Para que tú lo puedas celebrar y vivir como Dios lo diseñó. Podemos tú y yo escoger hacer lo que queramos con nuestra sexualidad. Pero lo que quiero recordarte esta tarde, no te puedo obligar y Dios no te va a obligar, pero lo que quiero traerte no es una propuesta negativa. Mira, Dios, no, por lo contrario. Es una propuesta positiva de sexualidad. Mira todo lo que Dios te ofrece para que tú vivas tu sexualidad. Dios ha creado ese placer y esa expresión y eso que es mucho más que un acto físico para que lo vivamos de una manera, en un compromiso de amor, de sinceridad, de fidelidad, de confianza, de amor mutuo, de respeto, en el que yo sé que me acuesto con mi mujer esta noche porque nos amamos y que mañana podemos hacer lo mismo. Que con los niños ahora es un poco más complicado, pero hay una relación de amor y de confianza que no es perfecta para nada. Pero un día yo le miré, ella me miró y nos prometimos delante de gente y de Dios que queríamos vivir nuestra vida uno para el otro. Y yo quería vivir para hacerle feliz y ella hacerme feliz a mí. Y Raúl lo hizo un día con Julia. Y José lo hizo un día con Sara. Y hay tantos ejemplos de gente aquí que vive el matrimonio y vive su sexualidad dentro del diseño divino. Ahora, por favor, no quiero decirte que, mira que, no. Llegué a mi matrimonio virgen, y Ana también. Aunque tuvimos largos años de noviazgo, decidimos que queríamos explorar nuestra sexualidad entre los dos. Después del día en el que Ana y yo decidiéramos vivir uno para el otro y tener un compromiso como entendemos que la Biblia me ofrece, un compromiso que va mucho más allá que un compromiso físico, pero de vida, de intimidad, de recursos, de todo. Y quiero decirte algo sinceramente, ha sido algo extraordinario. Con la mujer de mi vida, poder vivir algo tan íntimo como mi sexualidad. Y yo lo digo sobre todo porque tenemos muchos que sois estudiantes o jóvenes y tal, y vivimos una presión a vivir una vida diferente a esa. Y quizás nos faltan ejemplos y modelos en nuestra sociedad que gritan algo diferente. Y dicen, tío, un momento, lo que estamos viendo allá afuera es en realidad una visión reduccionista de la sexualidad humana. No es lo contrario. Al final, ¿no te sorprende que las películas que nos encanten siempre queremos que los dos terminen juntos? ¿No queremos que los dos al final se casen?
Las historias que celebramos no son las que terminan ellos uno para el otro. ¿Por qué? Porque está en el ser humano ese deseo de vivir una verdadera intimidad. Porque el sexo en sí mismo no nos dará lo que todos estamos buscando. La ruptura es mucho más profunda. La ruptura es en la intimidad. Lo que realmente necesitamos y buscamos muchas veces en el sexo va mucho más allá del sexo. Lo que realmente queremos es intimidad. Intimidad con otros y intimidad con el Creador. ¿Qué pasaría si tú y yo pudiéramos celebrar ese tipo de perspectiva sobre el sexo? ¿Qué pasaría si tú y yo pudiéramos recordar que hemos sido creados para una intimidad con el Creador y con otras personas, que ha sido rota por el mismo pecado, pero existe un Dios que nos ama y quiere reconstruirnos, y que nadie podrá darnos lo que solo Dios puede darnos? Vamos a ver un vídeo de una canción que a mí me gusta mucho, por cierto, de Alejandro Sanz, que otra vez no pudo estar con nosotros esta noche, pero fíjate en la letra, Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me den con aquellos besos que puedo hacer con todo aquello. Es súper interesante que nuestro amigo Ale, perdona, quizás yo lo puedo decir por la intimidad, pero perdón, se me sale. Cante que a la primera persona que le haga sentir otra vez, a la primera persona que no le juzgue, a la primera persona que le lleve a la verdad, pienso entregarle mi ser, pienso entregarle. A mí me parece unas letras muy sinceras, muy humanas, porque es lo que queremos, es lo que queremos cantar. Pero la pregunta que me hago es, ¿hay alguien que te pueda hacer eso? ¿Hay alguien que jamás te vaya a juzgar? ¿Hay alguien que te pueda llevar a la verdad? ¿Hay alguien que te va a hacer sentir otra vez, que te va a sacar del infierno en el que yo mismo decidí vivir, como canta Alejandro Sanz? Lo que veo aquí es otro buen ejemplo de la intimidad por la cual estamos gritando, pero solo la vamos a encontrar en nuestro Creador. La obsesión con el sexo es posiblemente una de las principales demostraciones de nuestra necesidad de verdadera intimidad, porque algo ha sido roto y buscamos en el sexo lo que solo la intimidad puede darnos. Y cuando el ser humano es capaz de entender y vivir esa intimidad con su Creador y con las otras personas, podrá también vivir una sexualidad que no está reducida a un acto biológico, pero es mucho más amplia, mucho más hermosa, mucho más significativa. Porque no podemos olvidar, y aquí quiero daros un ejemplo. Tito, ¿me puedes ayudar, tío? Sosteniendo el micro aquí, solo un segundito. Que cuando tú te unes de alguna forma con alguna persona, yo diría que es como darle, a ver, ¿qué pasa si hago esto? Se mantienen iguales estos dos folios, ¿no es cierto? Ahora, si hago esto y ahora los separo, ¿qué va a pasar? Y si hago esto y esto y esto y los separo, ¿pueden quedar igual? Gracias. Quizás el mensaje que solemos escuchar es que sí, estarás igual, no pasa nada. No estarás igual. Porque el sexo es mucho más que una actividad física. Es una conexión profunda, emocional, existencial, que Dios desea que vivas con una persona.
Pero debo destacar antes de terminar que sé que quizás algunos de nosotros no hemos vivido nuestra vida de esa forma. Y yo no quiero para nada, y sé que el Señor no quiere, que salgamos de aquí sintiéndonos culpables por cómo hemos vivido nuestra vida. Lo que Dios nos invita es a mirar cómo estamos viviendo. Y si creemos y entendemos que no estamos viviendo a la manera de Dios, Él desea siempre darnos una nueva oportunidad. Él desea sanarnos, los que quizás estáis separados y sientes las marcas de las grapas en tu vida. Y Él desea perdonarnos. Y delante de Él, hacernos completamente puros y listos para seguir con nuestras vidas. Y quizás algunos de nosotros estamos luchando profundamente con esa obsesión. Quizás tú mismo esta semana viste algo en una página web o estás luchando con un tipo de acción, o estuviste durmiendo con alguien porque al final lo que querías realmente es encontrar algo que estás intentando encontrar, pero solo en Dios podrás encontrarlo. ¿Por qué no? Esta noche recibes la gracia, el perdón, la nueva vida que solo Dios puede ofrecernos. Porque Dios te ama tanto y me ama tanto que está interesado en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Y Él desea que la vivamos de la mejor manera posible y podamos celebrar eso a su manera. Aunque entendemos también que hay personas que a lo largo de su vida no vivirán una vida sexual activa, estarán solteros. Y sé que muchas veces, incluso en círculos de amigos o de la iglesia, hay una presión a que te cases, a que estés con alguien, etc. Hasta bromeamos de estas cosas. Y quiero recordaros también que la Biblia en muchas ocasiones celebra la soltería de gente que decide vivir soltera y sirviendo a Dios. Y que incluso en nuestro medio no nos hagamos ese tipo de presiones a gente que quizás por determinadas y diferentes razones no están en una relación de matrimonio, pero puedan vivir su sexualidad también con pureza, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque lo que Dios tiene para ti y para mí es siempre lo mejor. Siempre. Siempre. No hay mejor manera de vivir que de acuerdo a los diseños de nuestro Creador. Quiero invitarte a que podamos hablar con Él ahora. Quiero invitarte a que tomes un minuto para pensar en lo que os he compartido. Que puedas también hablar con Dios ahora, a la luz de lo que hemos escuchado, y tomar decisiones a las que el Señor nos invita, porque nos liberan, porque nos llevan por los mejores caminos, porque nos sanan y que nos hacen recordar que la gran pregunta del ser humano es si confiamos o no confiamos que el Creador de verdad tiene lo mejor para nosotros. Y lo tiene, incluyendo en nuestra sexualidad. Padre, gracias por esta primera celebración en C29 que nos permites vivir. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por los amigos que volvemos a ver y por gente que estamos conociendo. Y gracias también por estos minutos en los cuales podemos parar para mirar tu palabra, que creemos no es solo un manual de cómo vivir, pero es en realidad una carta de amor de nuestro Creador, diciéndome Elder, o diciéndonos Dani, o Sara, o Juan, te amo tanto que deseo y te ofrezco esta vida para que tú la vivas.
y vivamos esa intimidad para la cual os creé. Porque lo que realmente tú deseas es una intimidad conmigo y con las demás personas. Padre, ayúdanos a muchas veces nadar contra la corriente en una sociedad que claramente está obsesionada con el sexo y con otros dioses con D minúscula. A recordar que lo que realmente deseamos y necesitamos es esa conexión que solo encontramos en ti. Por lo que Cristo hizo en la cruz, cuando murió y resucitó en nuestro lugar y reconcilió el mundo con Dios. Y ahora esa intimidad puede ser una realidad para todos aquellos que crean y sigan y amen a Jesús y experimenten el regalo que Dios nos ofrece. Y que ahora mismo, Señor, podamos estar recibiendo eso, abriendo nuestras vidas, nuestra sexualidad, nuestra identidad, para que tú seas el Señor. Y estemos dispuestos a vivir a tu manera, que es la mejor. Sin ti nada podemos, sin ti no podemos liberarnos, sin ti no podemos sanarnos. Te necesitamos. Por eso oramos por cada uno de nosotros aquí. Y que nos ayudes a ser agentes de transformación y de cambio en nuestra sociedad también. Y oramos en el nombre de Jesús.